buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, pues siendo hoy día 30 del mes de julio de 2012, están reunidos los miembros de este sínodo evaluador para llevar a cabo la evaluación profesional de Stephanie Boyas Ríos, quien presenta el trabajo intitulado Violación de Derechos Humanos a Niños Inmigrantes Guerrerenses en los estados de Sinaloa y Sonora para los años 2000 al 2010, donde el cual obtendrá su título de licenciado en Relaciones Internacionales. La dinámica del examen es la siguiente: tienes un máximo de 20 minutos para realizar tu presentación. Después de la misma, el sínodo evaluador, integrado por un servidor Rodolfo Ricaño, secretario, el doctor Leones, y de vocal, el maestro Víctor Romero, le haremos un conjunto de preguntas. Entonces, si gustas empezar. Buenas tardes. Mi tesis se llama Violación de Derechos Humanos a Niños Migrantes Guerrerenses en los estados de Sinaloa y Sonora del año que comprenden del 2000 al 2010. Comenzando con el planteamiento del problema, como concepto tenemos que los niños, niñas y adolescentes que son obreros agrícolas migrantes internos con o sin alguno de sus familiares o padres adultos, estos son potencialmente migrantes internacionales. El lugar emisor de estos mexicanos son Tlapa de Comunfort y algunos pueblos vecinos de la región de la montaña de Guerrero. Como podemos ver imágenes de las condiciones en las que viven los niños en esta región. Como objetivo general de esta investigación es mostrar las evidencias de la violación de los derechos humanos expresados en condiciones de vulnerabilidad en las que laboran los niños, niñas y adolescentes del estado de Guerrero, en los estados de la República, en los estados del norte de la República Mexicana. Como objetivos específicos, el primero de ellos se concentra en analizar los aspectos que confirman la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Guerrero en los estados principalmente de Sonora y Sinaloa. El segundo objetivo específico es destacar el impacto social que causa toda esta problemática. Y el tercer objetivo es contribuir en el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes que proceden del estado de Guerrero. La justificación para elaborar este trabajo de investigación es que no hay ningún tema referente a los niños y niñas migrantes del estado de Guerrero. Hay uno sobre nutrición, un trabajo académico en Guerrero sobre la nutrición de los niños guerrerenses, que se llama Impacto del Proyecto de Planificación Microrregional en 5 municipios pobres del estado de Guerrero, del doctor Asensio Villegas Alizón. Por ello, la preocupación de realizar este trabajo de investigación, siendo académica y políticamente justificada la razón de llevarlo a cabo. Como hipótesis tenemos que por comisión o omisión, los gobiernos de los estados del norte de Sinaloa y Sonora se vuelven cómplices de la violación de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes que proceden del estado de Guerrero. Las técnicas de investigación para realizar todo este trabajo nos basamos en la indagación documental, que se enfoca en libros, revistas, periódicos, ONGs, entrevistas de campo, sitios de internet oficiales y documentos oficiales también. El método que se utilizó fue el deductivo, que nos permitió hacer inferencias
para apegarnos a la realidad. El enfoque utilizado es el cualitativo y cuantitativo, que se hace uno mixto. El marco teórico se abordan los derechos humanos desde un plano anterior, es decir, prejurídico, desde lo moral. La expresión de los derechos humanos es una determinada teoría de la justicia, es decir, es una propuesta ideal de ordenación social de la idea de que todos los seres humanos poseen derechos especiales, acreedores a una singular protección, y al que los diferentes ordenamientos jurídicos, tanto nacionales de todos los países e internacionales, tienen que acatar, defender y proteger. También están las teorías deontológicas dentro del marco teórico. Las teorías deontológicas son las que juzgan las acciones humanas. Y las teorías teleológicas o consecuencialistas son las que priorizan lo bueno sobre lo moralmente correcto, justifican el bienestar. Concepto y atributos de los derechos humanos. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, y los atributos de los derechos humanos pues son 5. El primero de ellos es la inherencia, el segundo la universalidad, luego la transnacionalidad, irreversibilidad y progresividad. La mundialización de la pobreza revela que el neoliberalismo ha incrementado las desigualdades sociales. Dentro de la globalización y de la pobreza tenemos el decrecimiento económico, el aumento del desempleo mundial, la represión salarial, la disminución drástica de las remesas y el retorno de los migrantes, que son efectos de la cuarta gran crisis que se vienen a sumar a la mundialización de la pobreza y a la crisis alimentaria, producto de un capitalismo cínico. Como podemos ver en el estado de Guerrero, este mapa es donde se ubican los municipios con más rezago social. El rojo más intenso, esos corresponden son municipios de la región de la montaña. Son municipios con un gran rezago social. Y este mapa de la montaña, aquí se concentra, en ese mapa de la montaña se ven los municipios que pertenecen a esta región. El capítulo 1 se llama Perspectiva teórica de los derechos humanos, en donde se abordan los siguientes temas. Derechos humanos, mencionando las diferentes doctrinas de donde emanan y los movimientos de lucha que dieron origen al reconocimiento de los mismos. También otro de los temas es el panorama histórico después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Sociedad de Naciones. También la historia de los derechos humanos en México, la importancia de las ONGs en la defensa de los derechos de los migrantes, los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen a los menores, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El segundo capítulo, llamado Movimientos de Población, Crisis y Pobreza, aborda los siguientes temas. Orígenes de los movimientos de población en todo el mundo, la migración interna y externa como formas específicas de la globalización y el panorama actual de la migración infantil, además de las causas y consecuencias de la migración infantil. El capítulo 3, que se llama Estados expulsores y receptores de migrantes internos, aborda los demás temas: estados expulsores y receptores de migrantes, panorama económico y social de todo el estado de Guerrero, derechos humanos en el estado de Guerrero y municipios con mayor intensidad migratoria, además de la condición económica y su exclusión social de los pueblos indígenas del estado de Guerrero. Guerrero como principal expulsor de jornaleros agrícolas a nivel nacional y Sinaloa como principal receptor de estos trabajadores, además de las condiciones de trabajo de los menores allá en los campos agrícolas. Una de las entrevistas que se tuvo fue la de la coordinadora de los derechos humanos de la montaña, llamada Margarita Nemesio. Aquí podemos ver uno de los casos que tuvo más
eh, que llamó mucho la atención en esa región es el caso de David Salgado Aranda, de 9 años de edad. Además también otro de Marcial Solano González y otros casos como el de Mario Félix Martínez, todos estos pues de muy corta edad, de 9 años de edad, que los llevan a trabajar a Sinaloa y a Sonora pues acompañados, pueden ser de sus padres o no acompañados también, se los llevan a trabajar a estos campos desde muy pequeños. Es así como ellos se van incrustando en este medio laboral. Además el de Ismael de los Santos Barrera. También otra entrevista al señor Miguel Martínez Peralta, de 58 años de edad, que en años anteriores él era una persona que se llevaba a muchos trabajadores allá a Sinaloa y a Sonora a trabajar, tanto niños y adultos. También otra entrevista al señor Octaviano Crescencio López, junto con su familia. Ellos me facilitaron también una entrevista. Ellos pues se van a estos campos a trabajar todos como familia. Eran como unos 10, 12 personas y todos se van, desde el más pequeño hasta el más grande. Además del señor Juárez Trinidad Pérez, quien también se lleva a sus hijos a trabajar. Como conclusiones, tenemos que si se alcanzó el objetivo general, pues se presentaron evidencias de la violación de los derechos humanos. Además, la hipótesis se comprobó, puesto que los casos de los menores presentados aún siguen sin resolverse o se resolvieron no con la justicia que se debieran de resolver. Como propuestas tenemos crear alternativas en Guerrero que permitan generar empleos, además de apoyos directos a las regiones rezagadas en donde miles de personas salen cada año a los estados del norte, e incluir un plan de desarrollo regional para la región de la montaña. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muy bien, Estefanía. Ahora, si gustas, te puedes sentar o permanecer de pie como estés más cómoda. Le vamos a dar la palabra al doctor Leones para que realice sus cuestionamientos. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y me toca anticipar unas felicitaciones a la ponente por haber llegado a este instante de su formación académica intelectual y esperemos que así sea la función de un reconocimiento social que sería el título. Quisiera hacerle una pregunta inicialmente. La pregunta es cómo se violan los derechos humanos de niños y niñas por comisión o omisión. Bueno, de acuerdo al trabajo de investigación, en donde se establece que es por comisión, por comisión y por omisión. Por comisión porque no se les da a los trabajadores, no se les otorga una seguridad para ellos como trabajadores. Y por omisión porque los gobiernos pues no hacen nada para contrarrestar esa problemática. Pues ahora sí que no hay una supervisión directa para los empleadores, para las empresas que contratan esas personas. Bueno, hoy se viene avanzando mucho, se viene manejando el concepto de derechos humanos como básico en la existencia de cada uno de nosotros. Dentro de los derechos humanos tendríamos el derecho al trabajo. Y tú dices que por omisión o comisión se violan los derechos humanos cuando los trabajadores se les niega
todo el conjunto de bienestar o prestaciones sociales fundamentales para el cual la existencia misma de las personas se precarizan. Ahora bien, ¿cuáles son estas necesidades sociales o estas prestaciones sociales al cual el trabajador se les niega, que inciden en la vida misma no solamente del trabajador, sino de sus hijos y de su familia? Pues, bueno, son muchas los beneficios que se les niegan. Para empezar, pues no se les hace un contrato porque pues, se van temporalmente. No se les, como es por temporadas, pues ni siquiera se les garantiza que van a tener un trabajo para más tiempo, para un periodo de tiempo largo. También pues dentro de eso, como pues como se van de manera verbal nada más, no hay cláusulas en donde ellos puedan acceder, donde se les diga que puedan acceder a servicios como salud, educación, los menores, por ejemplo. Si los adultos no se les da, pues mucho menos a los niños, que se van sin ninguna protección. Entonces desde ahí ya son varios derechos que se les vienen violando. En el cuadro, en el mapa de la página 90 de tu tesis, no sé si tienes la tesis ahí. En la página 90 de tu tesis. Donde está el estado y las regiones, ¿no? El mapa. Sí, el mapa. Comentario crítico le haría a esta información si aparece como especie de una pie de página. Tú lo ubicas, ¿no? Dice población, página 9, dice población, después dice densidad, después índice de pobreza, población sin acceso al agua potable, población sin acceso a salud, población sin acceso a saneamiento, entre otros, ¿no? ¿Cuál es tu comentario sobre esta información estadística? ¿Te parece que no es congruente? Están hablando de que el índice de pobreza es el 20.9%, pero te están diciendo que la población sin acceso a la salud es el 71%. Entonces, ¿cómo se explica el fenómeno de la pobreza? ¿Será que una persona que no tenga acceso a la salud es pobre? Pues no, porque no quiere decir que sea pobre, sino que no tiene ese servicio dentro de un trabajo, no tiene ese beneficio. Pero los de la región de la montaña prácticamente todos están sin esos servicios, no se les facilitan, más cuando se van a otro lado. No se les garantiza en el norte que van a tener todos esos servicios. Elementalmente en un asunto elemental, ¿de dónde proviene que la persona esté bien de salud o no esté bien de salud? De lo básico. ¿Y qué depende que nosotros no estemos bien de salud? De lo básico, lo fundamental. Bien de salud. Pues que quizá puedas trabajar más horas de lo normal. No. Que una persona no tenga salud, ¿de qué depende? En lo básico. De que el gobierno no les garantiza
ese acceso, ese beneficio. ¿No será que no tenga para comer? No, pues, Es decir, si nosotros nos alimentamos muy mal, seguramente que nuestra salud va a ser un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener toda clase de padecimientos. Y si no nos alimentamos bien es porque lo que obtenemos no es lo suficiente. Es decir, lo que obtenemos nosotros es mediante el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, eso que nosotros hacemos tiene una redistribución que se llama ingreso o salario, no sé. Pero si son unos salarios raquíticos, pues no nos va a alcanzar para comprar la canasta básica. Y entonces no nos alimentamos bien y pues vamos a tener una salud precaria. Entonces, esto es lo contradictorio, que te están diciendo que tienes 20% de pobreza cuando tienes una salud sin atención del 71%. Entonces son indicadores que no son congruentes con el fenómeno mismo. ¿Sí? Y ser pobre es estar de manera permanente sin los derechos básicos de las personas. Pues imagínate, si no tenemos el derecho a comer, ¿qué más se puede pedir en educación? Esparcimiento. Ya esos son lujos. ¿Sí? Es decir, que la pobreza es el reflejo de que cosas tan básicas como es el alimento se ha convertido hoy en un lujo. Y en eso consiste una violación a la persona que está en esa situación. Ahora bien, ¿y cómo comprobaste la hipótesis? Por las evidencias que se presentaron, principalmente de las entrevistas, de los casos que aún siguen sin resolverse, o que se las ha resuelto pero de manera muy... Pues no ha sido, por ejemplo, si fallece un menor, pues no se les da lo justo a la familia que ha perdido ese menor. Entonces ahí se presentan los casos de pues esa información que se trajo de allá, de la montaña, de la ONG. ¿En qué condiciones salen los habitantes de estas regiones hacia la búsqueda de la subsistencia? Pues allá ya se ha vuelto una tradición, una costumbre, en que no haya un trabajo ahí. Bueno, ya sabemos que en determinada temporada nos vamos a ir a trabajar allá, ¿no? Entonces ya se alistan, y hay una persona que los convoca, se van alistando. Y así es como se van ellos. Los niños salen con sus papás y se integran en el trabajo. Y lo que le pagan al papá incluye a la labor del niño. ¿Lo que Incluye a la labor de sus hijos. ¿Lo que le pagan al papá? Así es. No, el papá tiene que hacer cierta cantidad por ejemplo, de cubetas, ¿no? De cortar cierta cantidad de cubetas de tomate. Y eso es muy aparte de lo que le van a pagar al menor. Al menor, si ya lo ven con una fuerza física que pueda trabajar, ya también se le integra. ¿Y cuál es el sueldo a un menor? Es el mismo. Si hace la misma cantidad de un adulto, viene siendo el mismo. Pero obviamente un niño pues rinde menos, hace menos. Entonces un niño ya viene ganando como 60, 70 pesos. Un adulto 120 por nada. ¿Y en qué sentido las autoridades se vuelven cómplices sobre la violación de los derechos humanos? ¿En qué sentido? Porque en los gobiernos de allá de Sinaloa pues no hay una supervisión quizá por parte del gobierno para obligar a las empresas a otorgarles ciertos servicios a los trabajadores. ¿Y
¿Y qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a estos casos? La Comisión de Derechos Humanos sí tiene conocimiento y pues ha hecho leyes, bueno, las leyes para donde dicen que ciertos derechos son violados. Pero las que más han hecho ahí ha sido la ONG, que tiene contacto directo con estas personas, con todos los menores y con gente adulta que se van a esos lugares. Derechos humanos pues está en Chilpancingo, entonces difícilmente una persona puede trasladarse a Chilpancingo. Una persona de la montaña difícilmente puede trasladarse a Chilpancingo y brindar una queja. Eso es todo. Gracias, maestro. Maestro Víctor, por favor. Bien. De la misma manera que el profesor Leones, también una cálida felicitación por el esfuerzo, la resistencia, la perseverancia en tu trabajo, ¿verdad? Luego de 2 años, dándolo, ¿verdad? Bien, mis preguntas son las siguientes. Nos vamos a ir al marco teórico. ¿De qué te sirvió el marco teórico para tu investigación? Dentro del marco teórico pues se dan lo que son los conceptos, más que nada es una guía para entender la problemática. Ahí es donde yo veo los conceptos de derechos humanos y ya veo la magnitud de la violación de los derechos humanos que se le hacen a los niños o a los menores. Bien, tú mencionas aquí la mundialización de la pobreza, que es un concepto desarrollado por un profesor de Colegio de México. ¿Me las puedes explicar, por favor? Sí, en la mundialización. Bueno, él habla sobre el capitalismo, ahora sí que el capitalismo que rige el mundo ahorita. ¿Cómo lo llaman? ¿Capitalismo? Capitalismo cínico. Cínico. En donde es una prosperidad económica ilusoria, donde ha sido manejado más como un discurso político que como una realidad para las familias, una realidad en donde supuestamente van a prosperar. Por ejemplo, esa satisfacción